Queridísimos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal Católico Jesús TV, que por cierto ya está próximo a celebrar su 18º aniversario. Como quien dice, estamos llegando a la mayoría de edad. Es una bendición tener medios católicos que puedan llevar la palabra de Dios a muchos lugares y a muchos hogares. Yo me alegro mucho de pertenecer a este proyecto de trabajo del canal Jesús TV. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de los sacramentales. Ustedes saben que el pasado 11 de julio se celebró la solemnidad de un gran santo de la iglesia, San Benito de Nurcia, San Benito Abad, el padre del monacato de Occidente. Y precisamente hay una medalla, la medalla de San Benito, que es un precioso sacramental muy utilizado y muy querido en nuestra Iglesia Católica. Y luego también el próximo 16 de julio será la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, una de las devociones más hermosas y que, por cierto, Guatemala tiene mucha relación con ella, porque la imagen de Nuestra Señora del Carmen fue traída en el año 1620 por Juan Cors al Cerrito del Carmen. Había sido propiedad de Santa Teresa de Jesús y ella había anunciado que donde se venerara esta imagen surgiría una gran ciudad. De manera pues que los guatemaltecos tenemos una especial devoción a la Santísima Virgen del Carmen y por supuesto al Santo Escapulario. Ahora, los sacramentales son símbolos que nos recuerdan y actualizan para nosotros la gracia de los sacramentos y que nosotros utilizamos para reavivar nuestra fe. Hay algo que es importante tener claro: los sacramentales no tienen ningún poder mágico. Es decir, no son eficaces por sí mismos. Mire usted, el agua bendita no es eficaz por sí misma, no, sino que tienen validez de acuerdo a nuestra fe y a su uso correcto. Esto entonces, por ejemplo, vean ustedes, la ceniza que recibimos al inicio de la Cuaresma, es una señal del compromiso que nosotros vivimos en el tiempo penitencial de la Cuaresma, que es la preparación para la Pascua. Los ramos benditos que nosotros utilizamos el Domingo de Ramos, pues son también sacramentales. Nos recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y tener en nuestra casa un ramo bendito es símbolo de que nosotros pertenecemos al reino de Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro rey. Pero hay quienes les dan un sentido mágico. El día que más gente llega a las iglesias, el miércoles de ceniza, la gente quiere que le pongan la ceniza y muchas veces les pregunta a usted por qué y no saben ni para qué. Entonces, esto es importante. Igual sucede con los ramos benditos, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener su ramo y hay quienes creen, por ejemplo, que los ramos los van a proteger de los fenómenos naturales, de los temblores, de los rayos y qué sé yo. Pues, hermanos, y la verdad es que no es ese su objetivo. Entonces, pues, nosotros cuando tenemos un ramo bendito es simplemente para eso y para comprometernos como súbditos de Jesús. Veamos algunos de los principales sacramentales que nosotros utilizamos en la iglesia. Por ejemplo, la señal de la cruz. Desde tiempos de la iglesia primitiva, los cristianos usaron la cruz como un signo de bendición. Adornaban con ella sus casas. Hay descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Pompeya, por ejemplo, se encuentran cruces en las puertas de las casas de los cristianos, en los templos, en los lugares donde reposan los restos de los fieles difuntos, se pone una cruz para recordar pues que ya compartieron la muerte con Cristo y que hay una esperanza de que puedan compartir también la resurrección.
Fíjense que San Pablo, por ejemplo, nos dice en la carta a los Gálatas que él no se gloría más que en la cruz de Cristo. Esto está en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, y con eso da a entender que él se siente feliz más de participar en el sacrificio de Cristo que de participar de sus milagros y de su gloria. Por eso, la cruz adorna nuestros templos, sirve como signo de bendición en nuestras casas, la llevamos al cuello como señal de identidad cristiana y además marca el lugar donde una persona muere o está sepultada para recordar a los fieles que oren por los difuntos. Vea, hay un accidente, hay personas que fallecen y entonces colocan ahí una cruz con los nombres de las personas que fallecieron. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para identificar ese lugar como un lugar peligroso donde se puede ocurrir un accidente. O dos, también para que la gente cuando pase por ahí y vea que hay cruces, diga que en paz descansen, que Dios los tenga en su gloria, a pedir por los fieles difuntos. Entonces, pues, una característica propia de nosotros los católicos es trazar sobre nuestro cuerpo la cruz, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? O por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, es cuando nos persignamos. ¿Y esto para qué es? Para recordar nuestro bautismo. Es que fíjense ustedes que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nos persignamos por la señal de la Santa Cruz, la señal que nos hicieron el día de nuestro bautismo. O sea, por eso son sacramentales, porque recuerdan y actualizan para nosotros la gracia de los sacramentos. Tenemos también el caso de las velas. En nuestro bautismo se nos entrega una vela encendida. O bueno, se la entregan a nuestros padrinos y a nuestros papás para que nos ayuden a cuidarla y mantenerla encendida. ¿Qué simboliza esa vela? Pues esa vela simboliza nuestra fe. Y entonces nosotros utilizamos las velas para decir que nuestra fe está viva. Por eso, además del bautismo, también se utiliza una vela el día de nuestra primera comunión, el día de nuestra confirmación, el día de la emisión de los votos por algún religioso o religiosa, el día de la ordenación sacerdotal. Se utilizan velas. Y fíjense ustedes que en Europa hay países donde al bautizado le dan una vela grande, muy bonita. ¿Para qué? Para que la guarde, porque es la misma vela que va a utilizar en su primera comunión, en su confirmación, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Mi fe, la fe que me dieron encendida en el bautismo, está encendida todavía. Y por último, cuando nosotros morimos, entonces ponen la vela para que se consuma, porque ya terminó nuestra vida, ya terminó nuestra fe, y entonces ahí se consume nuestra fe. A eso es a lo que nosotros le llamamos la velación de las candelas, ¿verdad? Para el acabo de año, para el acabo de la novena de difuntos. Velar las candelas, o sea, pues que las candelas se consuman como signo de que la fe de esta persona ya terminó. Fíjense ustedes que hay dos fechas en las que la iglesia bendice velas. El 2 de febrero, día de la fiesta de Candelaria, que por eso se llama así, donde recordamos que el anciano Simeón proclamó que Jesús era luz para iluminar a todas las naciones. O en la vigilia pascual, que es precisamente la vigilia propia para el sacramento del bautismo. Fíjense ustedes que encender una vela frente a una imagen, por ejemplo, o encender una vela en algún santuario, es para decir mi fe que esté encendida, está presente y se une a la fe de los que ya están en el cielo. La Santísima Virgen tuvo la misma fe que tengo yo. San Francisco, San Juan Bosco, los santos tuvieron la misma fe que yo tengo. Entonces, cuando yo enciendo una veladora, una vela,
digo, mi fe se une a la fe de esta persona, de este santo que ya está en el cielo. Y entonces ahí tienen ustedes cómo nosotros utilizamos las velas de una manera correcta. Otro sacramental es el agua bendita. Ustedes se recuerdan que con el agua bendita, con el agua nos bautizaron. El agua es la materia del bautismo. Y entonces el agua para nosotros es bendición. Y por eso se echa agua bendita. Bueno, nos echan agua bendita en ciertos actos penitenciales dentro de la iglesia. Hay momentos en que el sacerdote asperja agua bendita sobre nosotros, como recuerdo de nuestro bautismo, por ejemplo, cuando renovamos nuestras promesas bautismales. O también se utiliza el agua bendita para bendecir, qué sé yo, la casa, el carro, una medalla. Es una manera de decir que la gracia de Dios que nosotros recibimos en el bautismo también se comunica a las cosas que a nosotros nos son útiles o nos interesan. Hay otros sacramentales, la renovación, por ejemplo, de las promesas matrimoniales que se hace en la fiesta de la Sagrada Familia o en el aniversario de bodas, pues ese es un sacramental del sacramento del matrimonio. No es que nos volvemos a casar, ya nos casamos una vez y eso es para siempre, ¿verdad? Pero podemos renovar ese compromiso y eso sería un sacramental del matrimonio. También las oraciones de efusión del Espíritu Santo, lo que en Renovación Carismática, a la que yo pertenezco, le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. No es un nuevo sacramento, es un sacramental del sacramento de la confirmación. Nosotros renovamos en ese momento la gracia que recibimos en la confirmación. Mire, a mí me dan un regalo y yo no lo abro en ese momento, lo guardo y después resulta que tengo necesidad de algo y no lo encuentro, no lo tengo y se me abro aquel regalo y ahí está lo que yo estaba necesitando. Sí, muchas veces sucede así. De manera pues que los dones del Espíritu Santo que nosotros recibimos en la confirmación, muchas veces los tenemos guardados. Y entonces en ese retiro de vida en el Espíritu, en el momento de pedir una nueva efusión del Espíritu Santo, nosotros descubrimos esos dones que ya están en nosotros y los ponemos a funcionar. Entonces eso es un sacramental del sacramento de la confirmación. También las oraciones penitenciales. En las asambleas nosotros hacemos una oración de perdón. Claro, hay un sacramento, o yo diría dos, el sacramento de la confesión y el de la unción de los enfermos, que tienen como característica el perdón de los pecados, reservados exclusivamente a los presbíteros de la iglesia, lógicamente, que son los que tienen ese poder. Pero nosotros podemos hacer una oración pidiéndole perdón a Dios, haciendo un buen examen de conciencia, arrepintiéndonos de nuestros pecados y disponiéndonos a participar en el sacramento en cuanto tengamos el momento en que lo podamos hacer. Eso es un sacramental del sacramento de la penitencia. El solo hecho de recitar la oración del acto de contrición, que por cierto tiene todos los pasos de una buena confesión, es un sacramental del sacramento de la penitencia. También la camándula, que sirve para rezar el rosario, que sirve también ahora para rezar la coronilla de la Divina Misericordia o para alguna otra devoción, es un sacramental. Es un sacramental porque nos ayuda a meditar en los misterios de la vida, de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, que fue quien instituyó los sacramentos. Y tenemos también algunos objetos que por ser, que nos recuerdan y actualizan nuestra fe, se les conoce también como sacramentales. Tenemos el caso, por ejemplo, de la medalla milagrosa, por ejemplo.
la medalla milagrosa, que así le puso el pueblo, que mandó a acuñar la Santísima Virgen María cuando se apareció a Sor Catalina Labouré en 1830, anunciando el dogma de la Inmaculada Concepción. Y ahí puso la leyenda: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Llevar con devoción la medalla milagrosa, es decir, la medalla de la Santísima Virgen, sobre todo para honrar su Inmaculada Concepción, pues es un sacramental. Y con respecto a las fiestas que mencioné al principio del programa, está, por ejemplo, la famosa medalla de San Benito. ¿Qué es la medalla de San Benito? Pues es una exaltación del amor de Cristo. De acuerdo a nuestra fe, le reconocemos a la medalla de San Benito pues una especie de poder con respecto a alejar de nosotros el mal por medio de nuestra fe. Esto es importante. El mal se va a alejar, no porque yo lleve o no la medalla de San Benito. El mal se va a alejar por la fe que yo tengo en lo que la medalla de San Benito representa y significa. Fíjese usted que en el anverso de la medalla, o sea, en la parte del frente de la medalla, se encuentra la figura de San Benito sosteniendo dos cosas. En su mano derecha una cruz, de la cual, por cierto, él tenía un gran amor. Y en su izquierda el libro de las reglas, con una oración que dice, en latín, por supuesto, eius in obito nostro presentia muniamur. ¿Qué es eso que quiere decir? A la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. ¿La presencia de quién? La presencia de la cruz. Sí, San Benito era devoto de la cruz, y entonces aparece la cruz y dice que en la hora de nuestra muerte sea ahí su presencia, o sea, que tengamos presente que Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, a esta pequeña oración se le conoce como la oración de la buena muerte, por cierto. Y San Benito Abad es patrón de la buena muerte. En el fondo de la imagen hay algunos detalles que nos recuerdan la vida de San Benito. Por ejemplo, hay una copa envenenada de la cual salió una serpiente. Parece que le dieron veneno a San Benito bendijo la copa y salió una serpiente de ahí, ¿verdad? Como para decir eso. También dicen que un enemigo celoso intentó envenenar a San Benito dándole una hogaza de pan envenenada. Pero cuando San Benito se la iba a comer, apareció un cuervo y el cuervo se llevó la hogaza de pan para que San Benito no fuera envenenado. Entonces, en la medalla pueden ustedes ver que ahí está la copa con la serpiente y está la hogaza de pan. Es en recuerdo de esto, de la vida de San Benito. Luego, arriba de la cruz aparecen, por supuesto, las palabras Cruz Sanctis Patris Benedicti, la cruz de nuestro Santo Padre Benedicto o Benito. Benedicto es una forma también de decir Benito. En el reverso de la medalla, o sea, en la parte de atrás, se encuentran algunas letras que son iniciales de algunas frases. Por ejemplo, CSPB, que quiere decir la cruz del Santo Padre Benedicto. CSSML, que quiere decir la Santa Cruz sea mi luz. Esto está en el crucero vertical. Luego dice Nunquam Draco sit midi dux, NDSMD. Traducido al castellano es y que el dragón no sea mi señor. Eso está en el crucero horizontal. Luego en el círculo, empezando por arriba hacia la derecha, está VRS, va de retro Satanás, retrocede Satanás. Luego está NSMV,
para de atraerme con tus mentiras. SMQL, venenosa es tu carnada. IVB, trágatela tú mismo. Paz. Entonces, si unimos las frases, retrocede Satanás, para de atraerme con tus mentiras, venenosa es tu carnada, trágatela tú mismo. Eso es lo que dice, es un exorcismo. Bueno, entonces esta medalla nosotros la llevamos y la llevamos con devoción, la llevamos con amor, no porque la medalla tenga un poder mágico. Lo mismo sucede con el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. El escapulario es la reducción del hábito de los carmelitas. Esto se lo entregó a San Simón Stock, la Santísima Virgen, cuando se le apareció el 15 de julio de 1251 y le hizo algunas promesas para quienes vistan el hábito carmelitano. Atención, las promesas son en primer lugar para los frailes y las monjas carmelitas, también para los terciarios carmelitas, que son los laicos que quieren vivir la espiritualidad carmelitana. Fíjense que es interesante decir que está autorizado que los padres carmelitas bendigan e impongan el escapulario a los fieles que lo quieran llevar con devoción, comprometiéndose, por supuesto, a vivir la espiritualidad carmelitana. Dice la primera promesa que hizo la Virgen, que el que muera con el escapulario no padecerá del fuego del infierno. Y la segunda promesa es que, estando orando el Papa Juan XXII, se le apareció la Virgen y le prometió sacar del purgatorio el sábado después de su muerte al que muriera con el escapulario. Ella le dijo al Papa: yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Tal es el llamado privilegio sabatino otorgado por la Virgen del Carmen en favor de sus cofrades. El Papa Juan XXII promulgó la bula sabatina el 3 de marzo de 1322, que ha sido aprobada también por otros sumo pontífice. Entonces, miren, hermanos, llevar el escapulario no es una cuestión mágica. Yo puedo llevar el escapulario, pero si no vivo la espiritualidad carmelitana, no me sirve de nada. Dicen que una vez un bandido llevaba puesto el escapulario y decía que él no se lo quitaba y que la Virgen lo tenía que salvar porque él llevaba el escapulario, y se cayó en un río y en el río una rama le quitó el escapulario. O sea, pues no es así nomás. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sacramentales son útiles. Son símbolos que la Iglesia nos permite utilizar para reavivar nuestra fe. Pero insisto, no son objetos mágicos. No tienen poder por sí mismos. Así es que, si usted lleva el santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen, si usted, como yo, lleva con devoción la medalla de San Benito, si usted, como yo, también utiliza la medalla milagrosa de Nuestra Señora de allá del Rue de Baque, París, si usted lleva consigo el Santo Rosario, la coronilla de la misericordia, el Señor va a tomar en cuenta su fe y con eso le va a ayudar a vivir una vida santa en esta vida y a llegar a la gloria en la otra. Que así sea, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el próximo programa.